Hola, ¿cómo están? Les cuento que hoy nuestro tema son los desiertos. En realidad, lo que nosotros creemos que es un desierto. ¿Será como lo muestran las películas? Les cuento que hoy tenemos un montón de datos que realmente los van a sorprender. Por ejemplo, ¿sabías que el 8% de la población del mundo vive en desiertos o en zonas desérticas? ¿Y que el turismo se está explotando cada día más en estas áreas? Un minutito. Aire acondicionado para el día, calefacción para la noche, bidones de agua, protector solar, anteojos para sol. Estaba haciendo una lista de lo que debería llevar si me fuera a vivir a un desierto. Hoy las tecnologías hacen más fáciles de habitar a estas zonas. Por lo tanto, se calcula que unas 500 millones de personas viven en desiertos o sobre sus límites, en muy distintas condiciones, por cierto. Hoy vamos a recorrer los desiertos del mundo, conocer sus características, su clima, flora, fauna y cómo se vive en ellos. Vamos a descubrir qué recursos utilizamos de los desiertos y qué convierte a un desierto en un área habitable y productiva. En nuestro viaje por los desiertos nos va a acompañar el profe, como siempre. Lo que pasa es que estoy tratando de encontrarlo, de ubicarlo en nuestros mapas. Ahí está, creo que lo encontré. Es ese puntito que titila. Profe, ¿dónde está hoy? Hola Ernestina, estoy acá en un desierto. De día, un sol abrasador. Hay que cubrirse la cabeza, un calor infernal que puede llegar a los 50 grados. Y de noche, un frío terrible. Así es el clima de los desiertos, donde además no llueve casi nunca. ¿No, profe? Sí, los desiertos se caracterizan por su bajo nivel de precipitaciones. Incluso en algunos no llueven todo el año, simplemente porque casi no se forman nubes sobre ellos. Esto también determina que se den temperaturas extremas, ya que no se cumple la función de las nubes de actuar como bloqueador de la radiación solar. Durante el día, el sol incide directamente sobre el suelo y por la noche la temperatura baja muchísimo. Los desiertos se ponen muy fríos porque al no haber nubes, el calor escapa libremente hacia la atmósfera. Uy, qué bueno, llegó la sección que más me gusta. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Sabías que una cuarta parte de la superficie de la Tierra está cubierta por desiertos? ¿Y sabías que, exceptuando Europa y la Antártida, en los restantes continentes hay al menos un desierto? Vamos a ver cuáles son los desiertos más extensos. El desierto del Sahara en África, el Arábigo en territorio de Egipto, el de Gobi en Asia en el noreste chino, el desierto de Kalahari al sur de África y el australiano. Estos desiertos son muy distintos entre sí, pero deben tener algo en común con todos los otros desiertos, además de la poquísima lluvia, ¿no, profe? Los procesos eólicos, por ejemplo, que son muy importantes en la formación de estos paisajes desérticos. Al hablar de desiertos, generalmente pensamos en la arena, y en realidad, esta apenas cubre un 20% de sus territorios. La arena fue y es producida por la erosión de las rocas, sometidas por siglos a la acción del viento y los cambios extremos de temperatura. Las rocas formaron arena, y la arena, dunas. Hay desiertos de arena roja muy fina, y otros, por ejemplo, de arena mezclada con piedras y rocas. Después de tanto hablar de los desiertos, se me ocurrió buscar la palabra desierto en el diccionario. ¿Y saben lo que significa? Desierto quiere decir despoblado, solitario, inhabitado. Pero por lo que vimos, muchas personas viven en los desiertos o en sus límites. Esto quiere decir que muchos desiertos no están tan desiertos. Bueno, la palabra desierto básicamente tiene como una carga bastante antigua en la historia de nuestra lengua, de nuestra experiencia cultural. Y una de las vías importantes es, digamos, toda la experiencia de España con la frontera con los árabes, ¿no? Y después, al llegar al Nuevo Mundo, los españoles se encontraron también con todas estas poblaciones amerindias y lentamente se fue como aplicando la idea de desierto a estas nuevas poblaciones
y sobre todo era como el límite entre la cultura europea o lo que había de cultura criolla en el Nuevo Mundo con estos pueblos que eran diferentes, que no se sabía si tenían alma sí o no, si los explotaban o no, etcétera, etcétera. Lentamente se fue transformando de adjetivo en sustantivo. O sea, el desierto era lo que no. No había civilización, no había cristianismo, no había forma de trabajo disciplinado como el trabajo occidental europeo. Pero lo más interesante para nuestro enfoque es que había indios. Estos indios eran lo mismo que el desierto. Indio quiere decir que no es civilizado, que no es católico, que no es cristiano, que es extraño, que tiene estas etiquetas y esta forma de vivir tan rara, y una corporalidad también totalmente salvaje. Y entonces el desierto era lo mismo que el indio. Si uno fue a la escuela primaria y secundaria, recuerda 3 palabritas: conquista del desierto, ¿no? Primero con Rosas y después con Roca en la frontera meridional, que quizás geográficamente era más parecido a lo que uno aprende en la escuela de desierto, que es algo que es seco, que es árido, que llueve poco, que hay pocas plantitas. Entonces, el desierto del sur era una inmensa planicie sin nada. Entonces, las nuevas corrientes de la historia, de la geografía, de la antropología intentan dar un sentido más histórico a los términos y decir, bueno, desierto para cómo, dónde y cuándo, ¿no? Los desiertos evocan tierras áridas, deshabitadas, donde la vida resulta complicada, pero son ecosistemas con flora y fauna características de una tierra de extremos. Desde el punto de vista del clima, el desierto puede definirse como la suma de todas las zonas áridas o hiperáridas del mundo. Físicamente, como grandes áreas de suelo desnudo o de muy poca vegetación. Y biológicamente, como ecorregiones que contienen plantas y animales adaptados para sobrevivir en medios muy áridos. En todos los casos, la sequedad y la aridez son la característica principal. Pero a pesar de esto, los animales y las plantas que viven en los desiertos son muy numerosos. ¿Cuál es la explicación? Que son especies que tienen la habilidad de sobrevivir con poquísima agua. Ah, ideales para mí, que siempre me olvido de regar las plantas. Ya era el segundo cactus que se me estaba por secar en el balcón. Bueno, no sé qué sería de estas plantas en tu balcón, pero en su hábitat, el desierto, tienen una capacidad especial de captar y almacenar líquidos, y mediante mecanismos biológicos evitan perderlos o que se evaporen. Vamos a ver ahora la ubicación de los desiertos. A ver, los desiertos se extienden a lo largo de 2 franjas paralelas al Ecuador, entre los 25 y los 35 grados de latitud, tanto en el hemisferio norte como en el sur. La mayor parte de los grandes desiertos se encuentran alejados de las costas, en zonas donde rara vez llega la humedad de los océanos. Otros están ubicados en la costa oeste de continentes, como el de Atacama, en Chile, el más árido del mundo. Ya vamos a ver por qué. O el Namib, en África. Veo que hay una clasificación de los desiertos en 6 dominios. ¿A qué responden estos dominios, profe? Son dominios biogeográficos. Vamos a ver qué área comprende cada dominio y cuáles son sus características. Uno de estos dominios es el de los desiertos afrotropicales, que se encuentran en la parte subsahariana del África y en la franja meridional de la península arábiga. En estas zonas, la densidad media de población es de 21 personas por kilómetro cuadrado. Hay una presión relativamente elevada de la sociedad sobre el medio natural, que resulta de distintas actividades, especialmente en el llamado Cuerno de África, donde se encuentra Somalia. Ahora pasemos a Oceanía. Otro dominio es el de los desiertos australasiáticos, una serie de ecorregiones áridas de tierras bajas en el centro de Australia. De todos los desiertos del mundo, son los que más escaparon a la presión humana, porque apenas están habitados. La densidad media es de menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado. En la región Indo-Malaya solo hay 2 desiertos cálidos de tierras bajas, el del Valle del Indo y el de Thar. Los desiertos neárticos se ubican en América del Norte. Un 19% de sus espacios tiene alguna legislación ambiental. El gran crecimiento de algunas ciudades en estas áreas, como Phoenix, capital del estado de Arizona, hace que la densidad demográfica sea de 44 personas por kilómetro cuadrado. La presión humana media, especialmente la que se da en los desiertos de Sonora y Chihuahua, es la segunda más elevada entre los desiertos del mundo.
En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, desiertos del mundo, comenzando ya. Sahara, Mojave, Kalahari, Atacama, Chihuahua, de Gobi, de Irán, de Libia, Qatar, de Kabir, Colorado, de Sechura, de Namibia, de Sonora, de Nubia, de Lut, de Tar, de Vizcaíno, sirio, tunecino, arábigo y australiano. 22 respuestas correctas. Es increíble. ¿Qué gané, profesor, un viaje a algún desierto sudamericano? Porque nos quedaba Sudamérica, justamente. ¿A qué dominio pertenecen nuestros desiertos? Son los desiertos geotrópicos, que abarcan 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Solo un 6% se encuentra dentro de áreas naturales protegidas. La densidad demográfica media es de 18 personas por kilómetro cuadrado y la presión sobre el medio natural es inferior que en las áreas similares de América del Norte. La mayor presión se concentra en el desierto de Sechura, en la costa peruana. El último dominio biogeográfico es el Paleártico, que concentra el mayor grupo de desiertos del mundo. Abarcan 16 millones de kilómetros cuadrados y representan un 63% de los desiertos del planeta. La densidad demográfica es de 16 personas por kilómetro cuadrado. Entre estos desiertos de extrema aridez se destaca el del Sahara, inmenso, formado sobre una capa de roca. Muy distintos a estos desiertos llanos del Sahara y de Arabia son los del Asia Central, montañosos, con paisajes muy variados y algunas depresiones en las que se formaron enormes lagos, como los llamados Mar Caspio y Mar Aral. Estos desiertos del mapa mundial inspiran nuestra imaginación cultural en un sentido que no tiene que ver con lo que aparece en los manuales, sino en lo que nosotros les ponemos a ellos. Y eso es lo que es tan interesante. O sea, seguro que el desierto de Gobi, que queda tan lejos, medio que ni sabemos dónde queda, pero está la magia, está la sabiduría y al mismo tiempo está esto que es las condiciones más tremendas para nosotros de vida, que hace mucho calor, hace mucho frío, no hay agua y en realidad es como un gran desafío imaginativo pensar el desierto como es para la gente que vive en esos lugares y al mismo tiempo, si nosotros hiciéramos un viaje a esos lugares, sería muy interesante esa transformación que nos produciría ir al desierto real y hacer este matrimonio entre el desierto imaginario y el real, ¿no? Desde épocas remotas, grupos humanos aprendieron a sobrevivir en los desiertos, adaptándose a los climas extremos con importantes cambios en su conducta y en su cultura. ¿Cuáles son los legados más importantes de estas culturas del desierto, profe? Quizá el más trascendente sea el de las religiones. En Culturas del Desierto se originaron las llamadas 3 religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que se extendieron por el mundo y tuvieron desde entonces enorme influencia. Bueno, profe, ya aprendimos mucho sobre los desiertos, así que creo que llegó el momento de ponernos a prueba. Nuestro primer Pasando en Limpio de hoy comienza de esta manera. El 8% de la población mundial vive en los desiertos, que ocupan una cuarta parte de nuestro planeta. Los desiertos son ecosistemas con bajísimas lluvias, temperaturas extremas y flora y fauna características adaptadas a la vida en estas zonas tan áridas. En los desiertos se desarrollaron diferentes culturas y hoy viven distintos grupos humanos en aldeas, poblados o ciudades construidas sobre estas áreas. Según sus características geográficas y biológicas, los desiertos se clasifican en 6 dominios. Afrotropicales, situados en África y la península arábiga. Australasiáticos, en Oceanía, los menos poblados. Indomalayos, que son los desiertos de mayor densidad de población. Neárticos, en América del Norte. Geotrópicos, en Sudamérica, donde vive un promedio de 18 personas por kilómetro cuadrado. Y paleárticos en parte de África y Asia. En este dominio se concentra la mayor parte de los desiertos del mundo, entre ellos el de Sahara. Ahora va a tener que seguir usted, porque yo ya tengo otra pregunta. ¿A qué se dedicaban los habitantes del desierto en la antigüedad? Hay que distinguir 3 grupos, según sus medios de vida. El de los cazadores-recolectores,
el de los pastores y el de los agricultores. Las tribus cazadoras-recolectoras, como los Topnaar del desierto del Namib, son famosas por sus grandes conocimientos de las plantas alimenticias locales y las especies de animales silvestres. Los pastores crían animales domesticados, como camellos, llamas o cabras, para obtener productos como cuero, carne o leche. En cuanto a la agricultura, se practica principalmente en los alrededores de los oasis y en la cercanía de los ríos que surcan los desiertos. Estos ríos suelen traer materiales de aluvión y nutrientes mediante los ciclos de las inundaciones. ¿Ríos como el Nilo, por ejemplo? El Nilo es el más conocido. Es el más largo del mundo. Permitió un importante desarrollo agrícola y fue clave para la formación de una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, la egipcia. ¿Qué impulsa a algunas personas a irse a vivir al desierto? Hacia mediados del siglo XX, el crecimiento de ciudades en algunos desiertos utilizados por los países industriales impulsó la migración hacia estos hábitats desérticos. Las motivaciones eran las oportunidades de empleo y la posibilidad de acceder a una vivienda a muy bajo precio. Estoy leyendo en La Voz del Desierto los clasificados de empleo. A ver, ¿qué podríamos hacer cualquiera de nosotros en el desierto? Primero, gerente de spa Oasis. Podría ser, me gustan los spas, de paso unos masajes. Se busca domador de camellos con experiencia. Un trabajo muy jorobado. Vendedor de gaseosas para oferta ambulante en el Sahara. Eso sí, que te den unos buenos zapatos. En fin, bromas, profe. Es que suena realmente muy raro ir a buscar trabajo al desierto. Sí, claro. El turismo creciente en los desiertos generan puestos de trabajo, los cuales tienen como consecuencia la migración de personas hacia esta zona. ¿No va más? Estamos hablando de los casinos, porque los casinos son la principal atracción de una ciudad que se extendió sobre un desierto, Las Vegas, al oeste de los Estados Unidos, sobre el desierto de Mojave. El crecimiento de esta ciudad fue el más rápido de todas las áreas metropolitanas de ese país. Muy interesante, sorprendente. Estoy examinando un fragmento de meteorito que nos mandaron de un desierto. Esto es bastante común. ¿Por qué los desiertos son tan importantes para la ciencia y la investigación, profe? Por muchos motivos. Las investigaciones realizadas en desiertos enriquecieron los conocimientos sobre la historia del universo, de nuestro planeta y la vida en él. Los desiertos atraen a científicos de todas las disciplinas y son terreno de ensayo para equipos de exploración planetaria, para investigación de meteoritos, observaciones astronómicas y estudios arqueológicos y geomorfológicos. Muchas áreas de investigación se benefician de algunas características del desierto. La claridad de su atmósfera, la baja interferencia humana, el clima seco, la escasa cubierta de vegetación, la mínima nubosidad y las capas delgadas de los suelos. ¿Cuál es la utilización de los recursos del desierto y cómo se relacionan con las ciudades? El ritmo de urbanización de los desiertos fue aumentando en los últimos tiempos, y este crecimiento se debe a la construcción de grandes complejos urbanos, la actividad de la minería y la ingeniería energética, el aumento de la infraestructura de transporte y de mejoras en la extracción y abastecimiento de agua. Grandes bases militares, explotación minera, urbanizaciones, turismo. ¿Qué impacto causaron todas estas intervenciones humanas recientes en los desiertos? En algunos, graves daños en el ecosistema. ¿Reparables? Según el caso, el problema es que la actividad biológica es tan lenta en los desiertos que este ecosistema puede tardar décadas o hasta siglos en recuperarse, incluso de daños leves. ¿Sabías que los cambios previstos para el lapso entre los años 2071 y 2100 son de incrementos de temperatura entre 1 y 7 grados en todos los desiertos del mundo?
En general, un aumento de la temperatura del planeta producirá más intervalos de lluvia en los desiertos con precipitaciones invernales y más intervalos de sequía en los de precipitaciones estivales. ¿Y estos efectos del cambio climático en los desiertos pueden tener consecuencias en otras zonas? La disminución de las lluvias en los desiertos influye directamente en otras áreas. Otro hecho importante es el aumento de las tormentas de polvo o arena. Los nutrientes de ese polvo de los desiertos, como el fósforo y el silicio, tienen varios efectos. Promueven el crecimiento del fitoplancton oceánico, aumentando la productividad de algunos ecosistemas marinos y también de los suelos tropicales pobres en nutrientes. Es el caso del polvo del Sahara, depositado en la cuenca del Amazonas. Repasemos, profe, cuáles son los productos propios del desierto. Las sales solubles en agua, como el yeso, la sal de mesa, los nitratos de sodio y de potasio, fueron históricamente productos de los desiertos. Algunos minerales comunes en los desiertos no se encuentran en otros ecosistemas. Parte importante de la energía fósil utilizada en el mundo y también de reservas minerales se obtienen de los desiertos. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, uranio, cobre, diamantes, oro, mineral de hierro y la bauxita, que se usa para producir el aluminio. Vimos que la agricultura es posible en algunos desiertos, donde se logra una variedad de cultivos. ¿Cuáles son algunos de estos desiertos y qué producen y si lo hacen solo para el consumo propio? La agricultura y la horticultura ya son rentables en muchos desiertos, como en Israel y en Túnez, y probablemente lleguen a hacerlo aún más. Debido a su clima cálido, los desiertos exportan a zonas no desérticas productos agrícolas producidos bajo riego. Otra exportación no tradicional de los desiertos procede de la acuicultura, que paradójicamente puede ser más eficiente en su aprovechamiento del agua que las plantas del desierto. Ya mencionamos dos de los grandes desiertos de América, el de Atacama en el norte de Chile, uno de los desiertos más extremos del planeta, y el de Chihuahua sobre parte de México y de los Estados Unidos. Agreguemos ahora características que tengan estos desiertos. ¿Profe? El desierto de Atacama se extiende como una franja costera por el norte de Chile y el sur del Perú, desde el litoral hasta la cordillera de los Andes. La importancia de este desierto creció enormemente durante el siglo XIX, cuando se descubrieron valiosos yacimientos de nitrato de sodio y cobre. Actualmente las ciudades más importantes sobre el desierto son Tacna y sobre la costa Matarani, ambas en Perú. Y en Chile, Calama, centro minero, Arica, puerto principal del país, y también sobre el Pacífico, Iquique y Antofagasta. Pasemos a Norteamérica, al desierto de Chihuahua. Aquí dice que cubre una extensión de 630.000 kilómetros cuadrados. Tiene además una particularidad. Es relativamente húmedo, ¿no, profe? Sí, tiene precipitaciones cercanas a los 250 milímetros por año y por esto es uno de los desiertos biológicamente más ricos del planeta. Un 30% de las especies de cactus del mundo crecen en ese desierto. Y ahora los tengo que dejar, Ernestina, o me quedo a vivir en el desierto. Bueno, podría trabajar de guía de turismo con lo que sabe, pero mientras el profe vuelve, vamos a pasar en limpio el segundo de hoy. Desde épocas remotas, los desiertos fueron habitados por grupos de cazadores recolectores, de pastores y de agricultores. La agricultura se practica cerca de los oasis y de los ríos. En muchos desiertos es rentable, como en Israel y Túnez, y permite exportar. Los desiertos son espacios importantes para la investigación en distintas ramas. Y en cuanto a los recursos del desierto, gran parte de los minerales procede de estas zonas y también de la energía fósil que se utiliza en el mundo, como el petróleo y el gas. Y llegamos al final. ¿Vieron que ahora tenemos mucha más idea de lo que es un desierto? Y por lo tanto comprendemos que lo que ocurre en los desiertos afecta a todo el planeta.
Por eso, la conservación de gran parte del patrimonio mundial depende en buena medida del cuidado de estos enormes espacios, que aunque estén habitados, llamamos desiertos. Hasta la próxima.